Hola, buenas tardes chicos. Vamos a iniciar este día con la clase de la semana número 4. Comenzamos con el contenido socioemocional que estamos hablando sobre el folclore, ¿verdad? El folclore pues tiene que ver con las tradiciones, la cultura de un pueblo en general. Y es muy importante que cada uno de nosotros aprecie y valore ese folclore que existe en nuestro país, porque somos pues un país muy rico folclóricamente hablando, donde cada una de las tradiciones que nosotros tenemos pues es bastante significativo, ¿verdad? En cada una de las expresiones de la cultura se puede manifestar, ya sea en la artesanía, en la música, en las leyendas, en los chistes, los refranes, la danza, en las creencias, las supersticiones que tengamos en un país, etcétera. Entonces, si nosotros podemos apreciar, pues, la importancia que tiene, por ejemplo, los trajes típicos, ¿verdad? Que hoy en el mes de septiembre salen a relucir mucho, los ornamentos que utilizan para los bailes, el aspecto religioso que tiene. Entonces, nosotros los debemos de seguir fomentando. Hoy en día, pues usted ha estudiado mucho lo del folclore con respecto al proyecto STEAM. Ahí han encontrado de seguro mucho, muchísimo de ello, para que pues pueda usted conocer también que en cada uno de nuestros pueblos, de nuestros lugares, estas manifestaciones se ven día con día. Bueno, esto es el contenido socioemocional. Ahora pues les quiero recordar que en esta semana, así como les mandé el mensaje en el grupo, comenzamos con la defensa de los proyectos. Usted ya sabe que hemos trabajado desde el periodo número 3 el proyecto STEAM, en el cual en literatura se hizo un mapa mental sobre los escritores que tenemos, pues, del país que corresponde, ¿verdad? Que le corresponde a usted como su equipo y de los escritores españoles. En este día, pues vamos a escuchar a algunos compañeritos que van a empezar con esta parte. Vamos a irnos preparando, por favor. Cada uno de los equipos les voy a pedir que tengan listo su mapa mental para presentarlo en pantalla. 2 minutitos para que preparen todos y todas, por favor, su mapa mental en este momento y así pues lo vamos a poder presentar. Bueno, acá les presento el detalle de tareas nuevamente, chicos. El proyecto STEAM que corresponde el 70%, ¿verdad? Y las actividades de clase, como ya les comentaba, el 30%. La presentación final de su mapa es la siguiente semana, que ya tiene que estar listo en la página web que están creando para la finalización del producto final. Y en esta ocasión, pues se va a evaluar la parte de la defensa, que son 2 puntos. El equipo en la primera hora clase va a presentar su mapa mental en pantalla y exponer el contenido, mostrando dominio del mismo, dejando clara la información sin lectura, solamente explicando con fluidez y seguridad. Y aquí tenemos los equipos, ¿verdad? El equipo número 1, conformado por el 5, acá dice 5, 10, 12, 16, 21 y 26. 5, 10, 12, 16, 21 y 26. ¿verdad? Entonces vamos a escuchar a los compañeritos del equipo 1, por favor. Puede habilitar para presentar pantalla, sí. Sí, corazón, ya está listo. Pruebe. ¿Se ve? Sí, ahorita sí. Ok, nosotros somos el grupo número 1 y vamos a presentar a los poetas de los siglos de oro en España y Costa Rica. Señor, ¿se escucha ruido? Se está estudiando la... No hay problema, se escucha bien. Joaquín García Monge.
Juan José, Costa Rica. Nació en 1881 y murió en 1951. Fue una de las figuras más importantes de la historia de la literatura de Costa Rica y uno de los más grandes reformadores de la educación. En 1900 publicó la obra El Moto, que tiene un carácter fundacional, ya que ha sido considerado por muchos como la primera novela costarricense y por lo tanto el punto de partida de la literatura de ficción de este país. Su obra literaria se ubica dentro del realismo social, tanto en lo referido a los personajes como a la construcción del mundo campesino, con un cristianismo que se distancia de la visión idílica de la identidad unitaria, del imaginario del concho que el país había venido construyendo. Gracias. Carmen Lira es considerada una de las escritoras más entrañables y significativas de la literatura costarricense. Se le ha señalado como la fundadora de la narrativa de tendencia realista en Costa Rica. Su obra más conocida es Cuentos de mi tía Panchita, una serie de cuentos infantiles publicada en 1920, una de las obras literarias más importantes de la literatura costarricense. También escribió las obras de teatro, ensayos, políticos y novelas. También fue maestra, fundó y dirigió una escuela que se llama Norma de Montessoriana, creó los primeros comedores escolares del país, sentó las bases de la bibliotecología para la niñez y escribió los primeros textos de carácter social de la historia de la nación. Por toda su obra y contribución a Costa Rica, fue declarada Benemérita de la Cultura Nacional en 1976. Buenas tardes, yo les voy a hablar de Lope de Vega Carpio. Lope de Vega Carpio nació en Madrid el 25 de noviembre de 1562 y falleció en Madrid el 27 de agosto de 1635. Fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español y por la extensión de su obra, uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. El llamado Fénix de los Ingenios y Monstruo de la Naturaleza por Miguel de Cervantes renovó las fórmulas del teatro español en un momento en el que el teatro comenzaba a ser un fenómeno cultural de masas. Máximo exponente junto a Tirso de Molina y Calderón de la Barca del teatro barroco español, sus obras siguen representándose en la actualidad y constituyen una de las cotas más altas alcanzadas en la literatura y las artes españolas. Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo fue un escritor español perteneciente al Siglo de Oro. Nació en el 14 de septiembre de 1580 en Madrid, bajo el nombre de Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Ceballos. Murió en Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, el 8 de septiembre en 1645, del carácter agrio y amargado. Francisco de Quevedo fue uno de los grandes escritores de la literatura del llamado Siglo de Oro, haciendo gala de la versatilidad de su pluma. Quevedo fue conocido por su prosa y por su verso. Las primeras obras por las que se destacó el escritor fueron por sus sátiras. Una de ellas fue la novela picaresca La vida del buscón, llamado Don Pablos. En esta novela puede que sea la más célebre de su producción. Se ve un Quevedo brillante en el dominio del lenguaje, tan incisivo como burlón. El tono del buscón dejó patente que era muy complicado que el escritor tuviera un rival a la altura. Ana Cristina Rossi, cuentista, ensayista y fundamentalmente novelista. Su primera novela, María la Noche, ganó el Premio Nacional de Novela en Costa Rica. La Romana Indomitada es su novela más ambiciosa, pues narra la transición de la República al Imperio a través de Julia, la hija del primer emperador. Es activista ecologista, ha trabajado con mujeres de las primeras naciones de Costa Rica y tiene una maestría en Mujer y Desarrollo del Instituto de Estudios Sociales de La Haya. Gracias, señor. Solo faltaría García de la Vega, pero como le comenté antes, Michelle nos va a presentar. Muy bien, chicos. Necesito saber por parte de ustedes la literatura de Ana Cristina Rossi. ¿Por qué es importante en Costa Rica? Porque porque... Ay, pero sí, me puse nerviosa.
porque tuvo una novela que se considera la primera novela ecofeminista de Centroamérica. ¿Qué significa ecofeminista? Que trabajaba, Equipo, apoye, todos tienen que saber del tema. La literatura de Ana Cristina, de Joaquín y de Carmen, ¿en qué siglo de la literatura de Costa Rica se enfoca? ¿Será los siglos de oro también? No, fueron a mitad del siglo XIX. Muy bien. Y si usted me dice, por ejemplo, la literatura de Garcilaso de la Vega y de Joaquín García, ¿tiene alguna diferencia o similitud? ¿Cómo es la forma de escribir de Garcilaso de la Vega? Garcilaso de la Vega fue representante de qué movimiento, de qué género en España. Y Joaquín García, ¿de qué género, de qué movimiento en Costa Rica? Puede tener similitud porque los dos escribían en el género de poesía. Joaquín García era poeta. Aquí dice que representa la novela costarricense. Y Garcilaso de la Vega sí representa la lírica. Esa sería más bien una diferencia. Vamos a ver. ¿Por qué consideran ustedes importante la obra de Francisco de Quevedo y de Carmen Lira, en cada uno en su país? Pues yo diría que Francisco de Quevedo fue una de las figuras más notables del siglo de oro de español. Ajá. ¿Cuál fue el aporte más importante que dio Quevedo a la literatura? Y si compáremelo con Carmen Lira. Pues su aporte más grande fue la novela picaresca La vida del buscón y Fíjense bien, Francisco de Quevedo es un escritor de novela realista en cuanto, ¿verdad?, a la novela picaresca. Si ustedes se acuerdan, Lazarillo de Tormes era una novela picaresca, una novela realista que da pie a la novela picaresca, que más adelante Francisco de Quevedo viene a resurgir con la obra El Buscón, que se supone que nosotros ya la leímos, ¿verdad? Y aquí Carmen Lira también se ve que nos dice, se le ha señalado como la fundadora de la narrativa de tendencia realista en Costa Rica. Ahí tenemos una comparación. Chicos y chicas del equipo número 1, considero que cada quien ha leído su parte, pero no la ha explicado y no saben cómo relacionar la vida de un escritor con la otra en cuanto a la tendencia del mapa mental, ¿verdad? Porque el mapa mental han reflejado los escritores del siglo de oro y del siglo XIX, como el compañero bien lo dijo Gabriel, pero sí me queda a mí eso de que todavía no tienen dominio del tema. Han leído, se ha evidenciado lectura, ¿verdad? Y no análisis, no que nos estén relatando de qué trata
En realidad, cada uno de los autores, de los escritores, solamente eran 6 los que tenían que estudiar. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar al equipo número 2. Ok, voy. Gracias. Se mira, ¿verdad? Ahora sí. Ok. Nosotros somos el grupo número 2. Vamos a relatar sobre los comienzos de la literatura de Cuba, ¿no? Como introducción. Porque la literatura de Cuba comenzó en la conquista y la colonización española. Lo que sucedía era que muchos de los conquistadores que venían acá se convirtieron en cronistas, que los cronistas eran los que contaban acontecimientos importantes, ¿no? Sobre lo que sucedía para para público español. Un gran cronista que vino acá en Cuba fue Fray Bartolomé de las Casas. Que bueno, que de vamos a hablar porque lo elegimos, ¿no? Como representante. La primera obra literaria escrita en Cuba fue de Silvestre de Balboa. Escribe el poema Espejo de Paciencia. Alrededor de 1739 apareció la primera obra teatral hecha por un cubano, que es El Príncipe Jardinero fingido Toridano, de Santiago Pita. El romanticismo fue algo que maduró mucho en Cuba gracias a figuras de rango continental cuyas obras poéticas rompieron los esquemas de la tradición española. Pero la literatura de Cuba no se como que consagró sobre alrededor de 1800, que empezaron a surgir escritores importantes y que tengan suficientes datos y que tenga bastante conocimiento sobre ellos. O sea que por las fechas podemos deducir que con respecto al siglo de oro allá en España pasaron aproximadamente como un siglo y medio, ¿no? Con respecto a España en el siglo de oro. Cuando ya aquí en Cuba tuvo como la cúspide de su literatura y empezaron los escritores más famosos. Uno de los escritores más famosos fue José María Érida, que nació en Santiago de Cuba en 1803 y murió en México en 1839. Este fue el primer poeta romántico de América. Este fue el iniciador del romanticismo en Latinoamérica. Es el primer gran poeta romántico exiliado cubano. También fue ensayista y dramaturgo. Fundó el Iris, que era un periódico crítico y literario. También entre sus obras más representativas salen dos, un descriptivo y uno narrativo. Uno era el Teocalli de Cholula, que describía como los pueblos aztecas y las ruinas aztecas y reprobaba la religión prehispánica. También tuvo otro que era el Niágara, que caracterizaba sus imponentes y salvajes cataratas, ¿no? Que de Niágara, por cierto, hay como un monumento, no sé si lo habéis visto, que aparece su poema en uno de la catarata de Niágara. En 1826 se tuvo que retractar de manera pública sus ideales independentistas y pudo regresar a Cuba, pero no duró mucho porque falleció a los 35 años de tuberculosis.
¿Y los demás? No sé, señor, se estoy esperando. Que hablen los demás, les tocaba. No saben. Hola. Equipo. Bartolomé, bueno, voy a hablar de Bartolomé de las Casas. Bueno, él nació en 1574 y bueno, él era un ensayista, fraile, cronista, filósofo y obispo de Chiapas en el virreinato de la Nueva España. Algunas obras representativas de Bartolomé de las Casas son Historia de las Indias de 1517, quiero ver, Memoria de los Remedios 1542, Representación del Emperador Carlos V 1547. Gracias. Buenas tardes, yo les voy a hablar de Julián de Casal. Julián de Casal de la Lastra fue un poeta cubano, uno de los máximos exponentes de la literatura modernista. Su nacimiento nació en La Habana el 7 de noviembre de 1863, hijo de Julián de Casal y natural de Vizcaya y María del Carmen de la Lastra y Owens. Su obra más importante fue casi al final de su vida publicó los 3 libros que constituyen sus obras completas. Hojas al viento, 1890. Todavía con marca de influencia del romanticismo español y francés. El Parciano Nieve en 1892. Y finalmente Bustos y Rimas en 1893, conjunto de prosas y versos en el que se aprecia la influencia de Charles. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo voy a hablar de Cirillo Villaverde. Vivió sus primeros años en la vía de ingenio que estaba vigente del sistema de esclavía. En 1820 se trasladó con su familia a La Habana, aunque se graduó como bachiller en leyes y trabajó brevemente en algunos bufetes. Pronto abandonó esa actividad para trabajar como maestro en varios colegios de La Habana y dedicarse a la literatura. Publicó sus primeras hojas de revista Miscelánea y Útil y Agradable de Recreo. Asistió como a ciudadanidad a las tertulias de Domingo del Monte y colaboró en sus numerosas gaizadas entre Cuentos de Recreo, Damas, Aguinaldo Habanero y La Cartera Cubana. Gracias. Buenas tardes, me voy a hablar sobre Pedro Calderón de la Barca y Barra González de Nano Ruiz. Nació en Madrid el viernes 17 de enero de 1600 y fue bautizado en la parroquia de San Martín. Su padre, Diego Calderón, era hidalgo de origen montañés y por herencia paterna había asumido el cargo de secretario del Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda, sirviendo a los reyes Felipe II y Felipe III. Se casó en 1595 con Ana María de Henao, perteneciente a una familia también de origen noble. Pedro fue el tercero de los 6 que el matrimonio alcanzó a tener, 3 varones y 3 mujeres, de los que solo 4 pasaron la infancia. Diego el primogénito, Dorotea monja en Toledo, Pedro y Giuseppe o José. Estos hermanos estuvieron siempre bien avenidos, como declaró Diego Calderón en su testamento. Gracias. Buenas tardes, y yo les hablaré sobre Francisco de Quevedo.
Francisco de Quevedo nació el 14 de septiembre de 1580 en Madrid, España, y falleció el 8 de septiembre de 1645, Villanueva de Infantes, España. Francisco de Quevedo fue un escritor español del siglo de oro. Se trata de uno de los autores más destacados de la historia de la literatura española, conocido especialmente por su obra poética, aunque también escribió narrativa, y diversos opúsculos filosóficos, políticos, teológicos, satíricos, morales, ascéticos, humanísticos e históricos. Conocedor de muchas lenguas, incluidas las semíticas. Fue asimismo traductor del latín y del griego, entre otras lenguas modernas, el italiano y el francés. Entre sus obras más conocidas podemos mencionar El Buscón, Los Sueños y Marco Bruto. Gracias. Eso sería todo, si no, yo voy a pasar todo. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver que necesito que me expliquen cuál fue el aporte más importante que dio Julián del Casal y por qué se dice que es uno de los escritores modernistas más influyentes de Cuba. ¿Cómo me puede repetir la pregunta? ¿Por qué podemos decir nosotros, o sea, que Julián del Casal es uno de los escritores más influyentes del modernismo en Cuba? Julián del Casal, José María Heredia y Cirilo Villaverde, ¿de qué siglos o de qué años estamos hablando de la literatura de ellos? ¿Es de los mismos siglos XVI y XVII? No, le había comentado eso, no, en el siglo XIX, como 1000, por ahí, en el siglo XIX. Y cuando dice que Julián del Casal es uno de los máximos influyentes del modernismo cubano, ¿por qué dice eso? Porque escribió obras influenciadas del romanticismo y del modernismo. Porque se podía decir de que Julián Casal incorporó las letras cubanas a toda la Hispanoamérica en toda nueva sensibilidad. ¿Y qué significa eso con sus propias palabras? ¿Qué entiende usted por eso que me acaba de decir? Porque se podría decir que fue de los primeros y de los únicos que pudo haber incorporado historia de Cuba a la literatura, se podría decir. ¿Por qué se dice que José María Heredia es el primer poeta romántico de América? ¿Cómo? ¿Por qué José María Heredia es considerado como el primer poeta romántico de América? Porque escribió poemas. Porque fue de los únicos que pudo mezclar lo hispano con lo latino.
¿Ustedes encuentran alguna relación entre los escritores de los siglos de oro de España, como Francisco de Quevedo, Calderón de la Barca, Bartolomé de las Casas, con los tres escritores que han seleccionado de Cuba? ¿Hay alguna relación en la forma de escribir, en algún aspecto de su vida? Si comparamos la vida de estos tres escritores españoles con los tres cubanos, ¿tendrán algo que se pueda decir que se compara? Bueno, chicos, necesito que por favor se lean más la información, que ustedes tienen que prepararse un poquito más, conocer más. Igual, ¿verdad? Que el equipo uno me pareció que estaban leyendo a la hora de estar hablando. Una exposición es contar, relatar, venir a explicar. No es solo leer, 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 porque acuérdense que muchas veces, como dice una frase, que la memoria es como el mal amigo, cuando más la necesitamos, más nos falla. Entonces, no solo es memorizar, también es comprender lo que yo estoy diciendo. Si yo voy a estudiar a un escritor, a varios escritores, tengo que saber de ellos por lo menos, ¿verdad? ¿Y por qué fueron importantes? ¿Por qué yo seleccioné a estos escritores? ¿Qué me llamaron la atención de ellos? Bueno, vamos a escuchar al siguiente equipo. Gracias, chicos. Ya voy, señor. Equipo número 3, por favor, explicado, ¿verdad? Lo que van a presentar, hay que explicarlo. Ya voy, señor. Sí se ve. Todavía no, ahora sí. Ok. Buenas tardes, compañeros y maestros. Nosotros somos el grupo número 3 de octavo B y el día de hoy nos ha tocado hablar sobre los principales escritores y autores del siglo de oro en España y en Ecuador. Luis de Góngora y Argote nació en Córdoba el 11 de julio de 1561 en una familia muy amable y también algo prestigiosa, y falleció en el mismo Córdoba el 23 de mayo de 1627. Fue un poeta y dramaturgo del siglo de oro español. Se dice que fue el máximo representante de la corriente literaria conocida como el culteranismo o gongorismo. Como pueden ver, está incluso a su nombre. Y también su obra literaria, gracias a todos los hechos y cosas que él realizó, sería imitada por toda Europa y América. Él a lo largo de su vida utilizó dos estilos poéticos diferentes, uno bastante sencillo que se inspiraba de sus cancioneros tradicionales y romanceros, y otro bastante complejo que era el que utilizaba durante la realización de sus sonetos y obras mayores. Entre sus obras más representativas se encuentra Soledades, que fue publicada por él en 1613. También se encuentra la fábula de Polifemo y Galatea, que fue publicada en 1612. Después se encuentra Sonetos, que fue publicada en 1948, que era una recopilación de los sonetos más importantes que escribió durante su vida. Y después se encuentra Letrías, que fue publicada en 1680, que también, al igual que Sonetos, es una recopilación de los sonetos que él escribió durante su vida. Félix Lope de Vega y Carpio nació en Madrid el 25 de noviembre de 1562 y él falleció en Madrid el 27 de agosto de 1635. Él, también llamado Fénix de los Ingenios, fue el más prolífico y uno de los mejores dramaturgos del siglo de oro. Pero su ingenio le llevó también a escribir poesías, novelas y epopeyas. Su propia vida fue tan intensa y compleja como sus obras. Entre sus obras más representativas se encuentran Fuente Ovejuna de 1619, El perro de Hortelano de 1618, Amarilis de 1621, El caballero de Olmedo de 1970, Peribáñez de 1614, El comendador de Ocaña o El castigo sin venganza de 1631. Francisco Gómez de Quevedo
Villegas y Santibáñez Ceballos. Nació en Madrid el 14 de septiembre de 1580 y falleció en Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, el 8 de septiembre de 1645. Conocido como Francisco de Quevedo, fue un escritor español del Siglo de Oro. Se trata de uno de los autores más destacados de la historia de la literatura española. Como literato, Quevedo cultivó todos los géneros literarios de su época. Se dedicó a la poesía desde muy joven y escribió sonetos satíricos y burlescos, a la vez que graves poemas en los que expuso su pensamiento, típico del barroco. Sus mejores poemas muestran la desilusión y la melancolía frente al tiempo y la muerte, puntos centrales de su reflexión poética y bajo la sombra de los cuales pensó el amor. Entre sus obras más representativas están Historia de la vida del Buscón, 1626, Los sueños, 1627, Vida de Marco Bruto, 1644 y Amor constante más allá de la muerte. Jacinto de Hevia nació en Guayaquil, provincia de Quito, Imperio Español 1629, y se dice que falleció durante el último tercio del siglo XVII. Fue un sacerdote y poeta de la colonia española en Guayaquil, actual territorio de Ecuador. Es el más destacado poeta del barroco ecuatoriano después de aprender las primeras letras con su madre. Siguió estudios en el Real Colegio de San Luis, donde tuvo por maestro de retórica al padre Antonio Bastidas y Carranza, quien sembró en la inquietud hacia la poesía. Se doctoró en la Universidad de San Gregorio en 1657 y en 1675 publicó su libro Ramillete de varias flores poéticas, su única obra conocida. Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz Espejo, nacido en Quito, en la Real Audiencia de Quito, el 21 de febrero de 1747 de Quito, y falleció en Ibden el 28 de diciembre de 1795 a sus 48 años de edad. Fue un médico, abogado, escritor pionero de origen mestizo en Ecuador colonial, aunque también fue un escritor y científico notable. También destacaba bastante como polemista que inspiró el movimiento separatista de Quito. Es también bastante considerado como una de las figuras más importantes de Ecuador colonial. Además fue el primer periodista e higienista de Quito. Entre sus obras más conocidas y más populares están obras completas de Eugenio Espejo, obras educativas y carta teológica. Antonio Bastidas. Nació en Guayaquil, Ecuador, en 1615 y murió en Bogotá, Colombia, en 1681. Fue jesuita, poeta, profesor y predicador. Entró en la Compañía de Jesús en Quito el 14 de mayo de 1632 e hizo su profesión de 4 votos el 25 de agosto de 1654. Sacerdote, ya enseña gramática en el Colegio de los Jesuitas de Cuenca. Después y hasta 1668 enseña retórica y poética en el Colegio de San Luis en Quito, alternando esa enseñanza con los ministerios sagrados. Su obra más representativa es Los dos primeros poetas coloniales ecuatorianos, sí, en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Gracias. Ya, señor. Solamente ustedes eran Rodrigo, Gerson, Dana, Fátima, Mario y Carlos. Sí, somos nosotros 6. Bye. Muy bien, chicos. Entonces ahora necesito que me expliquen cuál es el aporte más importante que da, por ejemplo, Antonio Bastidas a la literatura de Ecuador. Ellos influyen bastante en Ecuador porque fueron los dos primeros poetas coloniales nacidos en
¿Quiénes son ellos dos? Antonio Bastidas y Juan Bautista Aguirre. Ajá, y a Juan Bautista no lo colocaron acá. No. Antonio Bastidas, Eugenio Espejo y Jacinto de Evia. ¿Ellos sí escribieron en los siglos XVI y XVII? Antonio Bastidas, ¿a qué género literario se dedica más en la literatura? Bueno, entiendo que ya terminó el equipo de exponer. Bueno, muchas gracias. Entonces, recuerdo para los 3 equipos, ¿verdad? Que no se evidenció lastimosamente dominio del tema. Hay que prepararse mejor, chicos. Es parte de su responsabilidad, es parte de su trabajo. Tienen que mejorar en ese aspecto, por favor. La siguiente hora clase, pues vamos a terminar con los equipos que nos faltan. Les pido que se preparen un poquito más, ¿verdad? Y ánimo, ¿verdad? A todo, yo sé que lo pueden hacer bien, solamente de dedicarse un poquito más. Bueno, que pasen feliz tarde, se cuidan. Buen día a todos.